Hola, mi nombre es Rosa Ñilaf y estamos en este taller de tejido para presentarles lo que hago. Por mi tejido hago diferentes cosas en crochet y palillo, diferentes cosas. Gorritos, cuellos, muñecos, ponchos, en tejido de lana, de oveja y lana comprada también. Entonces tengo varias cosas para mostrar. Por ejemplo, esto que uno se los pone y la gente que tiene el pelo largo y le saca el moño por acá. Diferentes colores, diferentes. Ahora estoy haciendo una boina. Que esta boina es media complicada, pero se puede hacer. Se empieza por acá y ya yo estoy casi terminando. Estos muñequitos también son bien entretenidos de hacer y no difíciles. Hago botitas o pantuflas para las niñitas, grandes, chicas, medianas, de todo. En crochet, en palillo también se puede hacer, pero yo en esta vez lo hice en crochet. Hago chombas, chalecos, chaquetoncitos para niños, grandes, de todo. ¿Ves? Este es un chaquetoncito que está hecho con lana de oveja teñida. La lana es del sur, obvio. Lo hacen, las lava, las tiñe, la fabrica mi tía y al final queda para hacer esto. Yo los tejo nomás, pero mi tía del sur es que ella fabrica la lana esta, o sea, la hace ovillo y todo. Y el teñido y ella me la manda para acá y yo las tejo acá. Yo al menos lo empecé de acá arriba del cuello y terminaba abajo, para que así queda más bonito y queda bien hechito, porque si no, cuando uno lo hace por piezas puede que quede una más grande, otra más chica, entonces por eso está empezado de arriba y se teje entero, con bolsillitos y botones. Los botones también están hechos con esto. Esta parte está con palillo y los botoncitos están hechos a crochet. Esto hago de diferentes portes y eso. Esto está teñido con todo natural y tengo también, que está tejido a palillo con lana de oveja con diferentes puntos. Y también está empezado de acá arriba. Son todo tejido junto, no es separado ni cosido por ningún lado. Está entero tejido, todo. De una sola pieza hasta abajo. Sí. Ahí hago otros que con fleco también, de esos flecos y este está así nomás. ¿Ve? Encuentro que se ve lindo. Este poncho que aquí estoy haciendo, también ha tejido, y aquí lo tengo a medio tejer. Aquí tengo los palillos, lo traje así para que vean que se puede tejer así entero. ¿Ve? Este es con lana aquí comprada, no es de oveja. Este otro es de lana de oveja del sur. Esta es lana comprada y también está empezado acá, palillo. Estos también se pueden hacer a crochet, pero yo ahora no traje ninguno hecho a crochet, solamente palillo. Lo que estoy haciendo a crochet, que es con lana comprada, son estas cositas chicas, los cuellos, las boinas, estas cositas a crochet. Pero estos así son solamente palillos. Y también ponchos, chombitas que yo hago también, estas con lana comprada, miren, con gorrito. Esta está hechita por parte, sobre todo los bolsillitos, ¿se ve? Los bolsillos, ¿ve? Entonces para las niñas es entretenido tener algo así, es más calentito y eso. ¿Por qué más les muestro? Tengo este poncho también, y que también está con lana de oveja, otro modelo, otro punto, y esto es con fleco. Esto se ve más como rústico, por la lana se ve más así, pero igual se ven bonitos puestos. Esto es a palillo y aquí esto está tejido por parte. Esto se hace como un triángulo cuadrado
y después se une a crochet a los laditos. Uno si quiere lo hace del mismo color, o yo como le cambié color para que se vea diferente. Los cuellitos, ahí uno los acomoda para que queden uno para atrás, otro para adelante y para poder que se vea mejor. Este está con flecos, con las lanas. Estas son más como naturales, no están bien hiladas. ¿Ves? Por eso se ven más así. En cambio la de acá ya está más como bien más torcida, del hilado que le hacen en el sur. Y aquí abajo se ve más así porque está más natural. Ya, miren. Este está aquí. Esta otra cosita es como un tapadito. También está tejido a palillo y se combina con crochet por los laditos. Esto también está como todo tejido así nomás, a palillo. Y después los borditos lo hace uno de otro color para que resalte, llame la atención y se vea más lindo. Pero es todo tejido. Esta también es lana de oveja del sur y hay uno lo trata de acomodar, que quede bonito y llame la atención para que la gente los compra o los quiera usar. ¿Ves? Esta es lana de oveja. Estos cuellitos los hago también yo. Estos son un poquito más complicados, pero se ven bonitos cuando uno se los pone, sobre todo para el frío. Esto es puro crochet y uno le pone el botón para que se vea bonito. Para que no se tenga algo diferente. Son puras cosas que yo hago, pero todo diferente. Esto, miren, lo hice a crochet, es un cintillo. La Lolita lo usa, hay gente que le gusta mucho. Es tejido a crochet, todo a crochet, y después uno le hace la florcita también a crochet para que resalte y se vea lindo. Miren, igual hago esto con hilo. Esto yo hice una faldita, pero a la persona que le gusta tiene que ponerle un forrito abajo y se ve muy linda. Hay mucha gente que les gusta estas cositas así, porque después le ponen un forro y se la ponen así nomás, y se ve bonito. Esto es tejido con hilo comprado y es puro crochet. Ahí uno usa la imaginación para hacerle el punto que uno quiera. ¿Ves? Se ve lindo. Uno la puede hacer diferentes colores, diferentes puntos, hasta de tejido a palillo también se puede hacer. Ya, esta es una. Aquí también hice esto, que es un chalequito para niñitas, así como para el verano más que nada. Esto también es a palillo, también tiene sus diferentes formas de hacerse y queda bonito. Porque uno ahí lo acomoda para que quede lindo y no... Y a las niñitas les gustan estas cosas. Y aquí como para prenderlo, le puse una florcita igual que también se hace. ¿Ven? Este también está tejido en hilo matizado para que se vea lindo. ¿Ves? Es como un bolerito, le dicen estas las lolas. Un bolerito. Y acá también tengo estos cintillitos que también lo hice de lana de oveja. La gente lo usa harto, he vendido harto, me ha ido bien con los tejidos este año. Así que he hecho hartas cosas, sobre todo ponchos he hecho harto, chalecos, chaquetones, pantuflas, hago todas esas cosas. Este tipo de pantuflas que lo usan harto los niños para andar sin zapatos en la casa. Así que ahí les hago de estas diferentes colores. Miren, esta todavía no la termino bien, me faltan esconderle los hilos, pero se usan muchísimo ahora, sobre todo en este tiempo. ¿Ven? Y se ven bonitas y no se le helan los pies a los niñitos. Eso. Y esto otro también, que es como la novedad de este año, porque esta tiene más complicación. Lo hice con lana comprada. Y el detalle que tiene esto, que es esto, un cintillo, pero está ahí cruzado. ¿Ven? Entonces se ve bonito. Y... acá... Permiso. Aquí estoy haciendo una chomba que me mandaron a hacer
de lana de oveja. Esta también igual se puede hacer por partes, pero yo, para que no sea tan complicado, la hice entera. Entonces ahora ya voy aquí en la parte de atrás, tejiendo la espalda para después ya tengo una manga, las mangas hechas. Entonces pues, lo único que se hace separado es las mangas y el cuello. ¿Ve? Mire. Aquí yo le estoy ya haciendo esta parte de atrás para que quede más esta parte de aquí. Entonces después uno las pega aquí en el hombro nomás y quedan listas. Entonces, ¿ve? Esta es como una talla M porque yo había hecho una de estas mismas, pero en talla XL y tenía que ser más chica porque la persona que la quiere es más delgada. Entonces tuve que hacer otra igual, pero en talla más chica. De repente estas cosas se hacen, uno las hace por estándar, pero hay gente muy flaca y no les queda. Entonces hay que achicarse un poco. Esta era la otra que hice, pues, ¿ves? Esta era más grande. Así, pero esta la había hecho por parte. ¿Ves? Esta otra no, porque la hice entera. Redonda, no tiene costura a los lados. Esta otra sí tiene costura a los lados. A la otra parte no la traje. Pero esta es la parte de adelante, se supone, pero es más grande. Esta yo la hice con lana de oveja, toda oveja. Esta es la lana negra de oveja y la otra es la blanca, no teñida, nada, la natural que le dicen. Y eso. Aquí están todos mis tejidos. Yo hago esto también, pero esto es más complicado, pero son cositas para como para adornar nomás. Los bonitos. ¿Ves? A los niñitos les gustan. Yo hago siempre cuando vengo a la feria que hacen, la expo, vendo hartos monitos de estos. Diferentes modelos, hago de la pepa, de guaguita, de monito. Pero ahora traje esto nomás, para mostrar. Y eso, ¿qué más les puedo mostrar? Esto también. Yo hice este ponchito, que este ponchito es como chiquitito, uno se lo pone aquí nomás, este da palillo, y es como para arriba. Y con esto viene esto, que esto yo lo hice a crochet para el pelo. ¿Ves? Igual se ven bonitos, porque este ponchito lo que tiene es que igual es lana de oveja, pero teñida. Entonces se ve bonito y se ve bien rústico cuando uno se lo pone. ¿Ves? Encuentro que se ve bonito. Esos son mis tejidos que tengo por ahora. Y lo que estoy haciendo ahora es mi boina, que estoy terminándola porque me la mandaron a hacer y ya tengo que entregarla. Igual varias cosas que traje para acá, ahora llegando a mi casa tengo que entregarla. Entonces esas cosas hago yo en mi taller. Tengo mi taller, ahora le estoy enseñándole a unas personas, estoy enseñando puntos y haciendo cosas tengo una página de internet, así que ahí les enseño a las personas a hacer sus propias cosas. Y ahora en tiempo de pandemia más la gente se aburre, entonces se ha dedicado mucho a tejer. De repente es complicado por las lanas comprarlas, pero la gente ya se está arreglando un poco para comprar las lanas y la gente se hace sus cosas. Ya, bueno, con esto ya les he mostrado mi trabajo, tengo mis tejidos y ojalá les guste el taller y quédense en casa, cuídense muchísimo y nos veremos en otra oportunidad.